Listo, compadre. Listo, venga para presentar esa, presentar. ¿Qué tal? Que Pablo, venga. Ayer estuve en una reunión por la noche con el secretario de Desarrollo de Bucaramanga y quiere que a través de Kelipres nosotros le hagamos el plan de desarrollo agropecuario y el plan de extensión rural para Bucaramanga. Aspiro yo a que eso no se va a concretar sino por allá para el segundo semestre. Ya algunos de ustedes estén graduados y me ayuden con eso. Si están interesados, claro está. Listo, entonces para dar inicio, pues bueno, lo primero que se comenzó realizando fue una clasificación documental con una base de datos acumulada que tenía el ingeniero de aproximadamente 600 documentos que fueron divididos entre los auxiliares. Profesor, disculpe, no le escucho. Disculpen, qué pena, sí, no está activo el ¿Se me audio. escucha? La de Drive arriba, la de izquierda arriba, ahí. No, pero sí. Está cerrado. Ah, bueno, qué pena. Listo, entonces, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí se oye. Listo, entonces, como decía, pues el trabajo inició con una base de datos acumulada de aproximadamente 600 documentos que tenía el ingeniero Iván. Esto, digamos, se repartió equitativamente entre los compañeros que estamos dentro de la auxiliatura. Y lo primero que se realizó fue una clasificación documental, mirando la pertinencia de los documentos y con el objetivo de identificar, digamos, alguna información de bastante relevancia e importancia para lo que tiene que ver con el convenio, en especial los temas de deforestación y reforestación también, los temas de Agenda 2030, los temas de acciones por el cambio climático, los temas como servicios ecosistémicos y demás, fueron tenidos en cuenta con bastante atención. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver parte de lo que fue el consolidado, por así decirlo, de mi base de datos y que el resto de los compañeros seguimos una estructura base para llevar un trabajo coordinado. O sea, hay un archivo por cada uno de ustedes. Sí, señor. Cada uno tiene un archivo, una base de datos en el que se repartió desde aproximadamente 60 documentos por cada uno, porque somos aproximadamente creo que 10, 11 auxiliares. Se repartió así. Y por ejemplo, entonces, acá digamos, en mi base de datos se pudieron identificar bastantes guías ambientales, la mayoría creadas por el Ministerio de Ambiente. En específico, la guía ambiental que más nos importó pues, fue la guía ambiental para el manejo forestal. Sin embargo, pues hay aproximadamente 15 guías ambientales que pues también sirven para que la misma CAS tenga una base de datos y pueda saber la documentación en dónde está, qué años, la pertinencia de la misma. También se encontraron varios documentos que tienen que ver con el orden internacional, el orden regional latinoamericano, como documentos creados por la CEPAL, que en su mayoría tienen que ver con esta Agenda 2030 y acciones para fortalecer el desarrollo sostenible. Asimismo, se pudieron identificar documentos, por ejemplo, como guías ambientales ya creadas, digamos, por ejemplo, por Agrosavia, para otros sectores como la hortifruticultura, pero me quiero centrar en, por ejemplo, mostrar un ejemplo preciso en el cual se toca el tema forestal, como lo es este caso. Lo mismo para que el ingeniero tenga conocimiento, el ingeniero de la casa y el ingeniero Iván, pues el objetivo de esto era también depurar esta información y saber, como dije en un momento, qué nos interesa en verdad para el convenio,
pero también qué le puede servir a la institución, tanto a la UIS como a la CAS. Perdón, Para- Pablo. Esos 600 y pico de documentos, Leandro, fue lo que en el año 2020 los chicos construyeron. Entonces, yo los cogimos y aquí lo estamos cualificando. Digamos, por ejemplo, en este informe institucional de gestión ambiental en el sector agropecuario, se toca un tema específico que puede ser importante y que ha venido siendo repetitivo en varios documentos que he leído, y es el fomentar el certificado de incentivo forestal, por ejemplo. Entonces ahí ya empiezan a haber elementos que son directamente relacionados con el tema de la deforestación y la reforestación. Acá hay otro, por ejemplo, un informe técnico del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, que habla de los tipos funcionales de plantas en la selva media y en los bosques secos. Este es un documento realizado en Costa Rica, pero tiene esa pertinencia internacional que puede ayudarnos a entender también. Y acá, por ejemplo, hay una investigación académica del Instituto de Estudios Ambientales de la Nacional que nos relata un poco sobre la historia de los procesos de deforestación en Colombia, muy importante para poder hacer una contextualización y una caracterización territorial de lo que han sido esos procesos históricos de deforestación. Entonces esto es solo como para que el ingeniero pueda ver un poco de lo que ha sido el trabajo. Este fue el trabajo de en la primera semana, ¿sí? la primera semana larguita, y ya después de esa primera semana, después de haber hecho esto, pues se consolidó, digamos, se revisó el trabajo de cada uno y se pudo determinar algunas cuestiones por mejorar, pero ya se dio paso al siguiente proceso. El siguiente proceso fue hacer una división casi que de los productores de información o conocimiento acerca del tema de la deforestación, el tema que tiene que ver, digamos, con los bosques, y se dividió, me ayudarán los compañeros también, en tres. Un primero como relacionado con las instituciones oficiales, en el cual están las alcaldías municipales con más relevancia en el tema de bosques a nivel departamental. Perdón, Pablo, ahí es donde dice, donde están los núcleos de deforestación en Santander. Donde están los núcleos de deforestación en Santander. Asimismo, las dos corporaciones encargadas del tema ambiental en el departamento, y la gobernación también como ente principal, digamos, del orden departamental. La otra parte ya son las universidades, y por último son esas instituciones también ambientales que están ligadas con la ambiental, como la Federación Nacional de Cafeteros, como también estos institutos de investigación ambiental y demás. Entonces, por ejemplo, para... Queremos que la matriz grande Sí. que nosotros hicimos ahí para la clasificación, pero no la matriz de Ibero, sino la distribución de cuáles son los ¿Esa en dónde tractores. está, Gabriel? Está en bibliografía, creo que está. Lo de productores y universidades. Sí, sí, sí. Consolidado. Para conciliación Consolidado. Entonces cogimos esto, Leandro. Esto lo cogimos de orden departamental, y esto también es un trabajo que se hizo en el 2020. ¿Sí? Esa era mi pregunta. Me dice el ingeniero que eran 600 que están en el convenio anterior, 660, ¿sí? Sí, ¿Los dividieron entre ustedes bajo cualquier parámetro No. o simplemente por orden de revise de tal a tal y ya? O... Sí, no, nosotros sí le distribuimos ¿Aleatorio? a cada grupo, a cada persona, Sí. una cantidad específica. Ah, ok, listo. Listo. Y entonces ahí, en eso, entonces redefinimos nuevamente esa base de datos de los actores que se tienen, o sea, a nivel departamental, local y regional, y las universidades que nosotros estamos trabajando en esos temas. Listo, entonces ahí a partir de eso pues se dividió en esos tres grupos. El primer grupo se encargó de orden departamental y orden municipal. El segundo grupo específicamente de universidades, pues acá es universidades de todo Colombia. Sí. Y por último, estas instituciones como FEDECACAO, Biblioteca Ambiental de Árboles Nativos de Relacionadas Colombia con las organizaciones. y demás. Entonces, pues ya voy a mostrar un poco el ejemplo de lo que, por así decirlo, yo he venido adelantando. Claro.
para que también pues los demás compañeros puedan compartir un poco el proceso. Y por ejemplo, digamos, a mí me tocó, digamos, 8 municipios. Y de esos municipios, de esos 8 municipios, hasta el momento he podido revisar 3. Primero que todo, hay que destacar que en algunos de ellos hay una falencia al momento de subir la información a las plataformas digitales que tienen y no se encuentra como toda la documentación pertinente. Sin embargo, pues se han encontrado algunos en otras cuestiones como Script, como en otras plataformas. Pero bueno, ante eso yo creo que ustedes tienen correo institucional todos, ¿sí? De acá de la Sentía eso, que era Ahí pedir... contáctenos en todas las alcaldías, yo creo que ellos les pueden facilitar por medio de un correo electrónico esos planes de desarrollo, esos esquemas. Simplemente actualmente se está desarrollando un convenio entre la Universidad Industrial de la CAS y bueno, estamos recolectando una base de datos y todo, yo creo que todas las alcaldías ahorita, más con lo de pandemia, deben tener un correo de info@alcaldía o contáctenos @alcaldía y es más fácil de pronto que les compartan esta información, tanto el esquema que creería que es lo más importante como el plan de desarrollo. Listo, entonces miren, digamos por ejemplo esta es la base de datos que yo ya he adelantado de los municipios. Como les digo, he tratado hasta el momento 3 municipios porque en este momento sí siento que digamos lo que son esquemas de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento territorial, los mismos planes de recuperación ambiental y demás, pues se deben como mirar un poco detenidamente para identificar esa información que es pertinente para el convenio. Entonces, por ejemplo, digamos acá en esta parte, digamos, hemos identificado alguna información como esta dentro del esquema de ordenamiento territorial de Betulia, que fue necesario o que es necesario una reactualización por lo que fue la transformación, digamos, del territorio con lo que tuvo que ver con Hidrosogamoso. Eso no sé, pues el documento como tal ya actualizado no lo encontré, falta, como dice el ingeniero, pedirlo, que es lo que yo siento que es necesario, que es pedir directamente a las alcaldías por medio de correos institucionales para que ellos directamente le envíen a uno esos documentos. No, yo les preguntaba a ellos si ustedes tienen un correo institucional y enviar un correo, todas las alcaldías ahorita tienen una cosa que es info@alcaldía XX o contáctenos y hacer la solicitud de enviar esta información es de acceso público, tanto el esquema como el plan de desarrollo. Bueno, hay que hacer ese ejercicio. Es enviar un correito solicitando y por qué lo están Si no solicitando. responde, y si no responde, se comunica. Exactamente, hacer un listado y entonces de pronto nosotros ahí sí les ayudamos. Listo, allá. entonces digamos acá para ver un poquito digamos lo que se puede encontrar en esto. Entonces digamos en Betulia se puede hablar de que el suelo rural de protección para la parte forestal está entre 229 kilómetros cuadrados, bosque protector 64 kilómetros cuadrados y las zonas para sistemas agroforestales, que es muy importante para ya ver en el territorio, entender qué veredas, en qué lugares es que es posible realizar eso. Venga chicos, una cosa que hoy vamos a hablar cuando terminemos como de dar un informe general es cómo conectamos esa información a unas demandas que está haciendo en el convenio la corporación. ¿Por qué es necesario conectarlos? ¿Por qué? Porque este trabajo no tendría sentido si no da resultados prácticos para la corporación. Y ahí es donde están los informes. Entonces, cuando terminemos esto, entramos nuevamente a qué es lo que tenemos que hacer nosotros en conclusión para poder nosotros comenzar a decir, a tirarle una orientación para que pueda ser tomada por la corporación. Digamos, pues yo ya me he tomado un poco la tarea de empezar un poco a realizar ese informe porque siento que en la base de datos no es posible concentrar toda la información que tiene un documento en un pedacito de cuadrito así, porque si no la base de datos se volvería simplemente, digamos, todo el texto, pero es empezar a revisar cuestiones. Me gustaría centrarme un poco en el del Carmen de Chucurí, que me pareció que tiene bastante importancia. En ese esquema de ordenamiento territorial se toca mucho, mire, áreas forestales protectoras productoras, identifica todas las áreas del Carmen de Chucurí, el área estimada aproximada de esas áreas forestales. Perdón, Pablo, eso es lo que yo le digo, Leandro, eso debe estar en el ordenamiento territorial. Eso es parte del esquema. El ordenamiento territorial debería haber concluido, porque eso es parte de la zonificación ambiental. Debería haber un acuerdo del Consejo de cómo se utiliza esas áreas en cultivos,
agroforestales, comerciales, etcétera. De ahí de lo que estábamos hablando. Pero pues eso es lo que están tratando de hacer ahí, ¿no? Yo entiendo que arriba, Sí, sí, me de digamos. la finalidad. No, sobre todo- lo que digo es que es la forma de conectar para la capturación, ¿no? Ah, ya, sí, señor. ¿Esto cuándo fue actualizado? Este bot es, ya miramos la fecha, venga, miremosla en la base de datos acá. Acá es donde tengo la fecha. Carmen. La fecha, mire, fue hecho en el 2000, ya tiene 20 años. Entonces, o sea, hay muchos municipios tienen Eso es clave para la corporación para comparar cómo es, porque eso fue lo que consiguió en la nube, ¿no? en la nube, sí, señor, todo Pero, esto es la nube. pero no sabemos si realmente ese es el que está. Sí. Sí, lo que pasa es que esas actualizaciones pues también es un tema complicado y demorado, ¿no? Eso porque... Sí, no, eso no es un problema nuestro, sino hay que dar la información para que se pueda dar como una... ¿Eso tiene 21 años? 21 años. Sí, 22 ya. Bueno, entonces así como para ver un poco y que también es para que todos podamos mirar, todos los que hacemos parte del convenio, de poder pues ir adelantando este tipo de informes porque después es más complicado para uno después de haber revisado los documentos volver a revisarlos. Pues siento yo, más para de pronto los que no tienen conocimiento en la parte archivística, pues es más demorado volver a revisar un documento cuando uno ya lo ha revisado, es mejor ir depurando la información necesaria en un tipo de documento de esos que después le puede servir más para un informe. Entonces digamos acá, por ejemplo, y cada cosa con su página, Quiero como hacer esta es una- la página total. Y quiero hacer un reconocimiento. Realmente Pablo y sus compañeras nos han colaborado bastante porque ellos son, y seguramente los demás va a ser un apoyo, las orientaciones que él nos da, por ejemplo, en la matriz inicial no constituía lo que tenemos ahora, pero con sugerencias que hacen los compañeros en ese proceso. Esa es la construcción del conocimiento que nosotros estamos trabajando, ¿no? Y listo, pues sería eso, como esa parte del informe ya sería Bien. ver los compañeros. ¿Qué o más el quiere ingeniero. presentar? ¿Qué hace, Pablo? ¿Qué más? Usted ya lo presentó antes. No Bueno, sé y si... también para recordar, no eran como aproximadamente 23 municipios que quedaron identificados como núcleos de Deforestación, que están en las áreas de los núcleos de deforestación. ¿Quién va a presentar? O venga, presente el informe usted. ¿Quién yo? Usted presente el informe que tiene consolidado. Ah, listo. Venga, señores compañeros de Málaga, de Forestal. Entonces, estas matrices, ¿usted ya les compartió? Señor, Cada vez que se mueve esto se apaga, listo. Listo, ¿nos escuchan, compañeros? venga, esas matrices que presentó Pablo también vamos a tenerlas, pero ustedes van a arrancar de los trabajos que Pablo, porque ustedes como van a tener van a arrancar en febrero y hasta el marzo, abril, hasta abril vuelven a contratarlos a ustedes, ¿no? Sí. Entonces, en ese tiempo, lo que hace el grupo de Málaga es consolidar procesos acá con lo que tenemos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a mirar ese informe y después pasamos a ver cómo lo vamos a consolidar para que en este tiempo, hasta el marzo 14 que ustedes se van, podamos orientar cosas que les permitan a ellos consolidarlo. ¿Sí me hago entender, chicos? Bueno, dale. Este ingeniero. Sí, Bueno, aquí tenemos una matriz de seguimiento donde está semanas, código, nombre de cada uno, carrera, objetivo al que estamos trabajando, la actividad que se está... amplíalo un poquito, por favor. Vamos a ver. La actividad y si cumplió o no cumplió. Ya la semana pasada se les había dado una orientación a las personas que, por ejemplo, no habían seguido el instructivo que nos había compartido el compañero Pablo. ¿Por qué es importante esto? Se vuelve un poco más tedioso, sí, ir a buscar el título del documento y devolvernos a la matriz y buscarlo. Sabemos que Google Drive no nos da esa opción de buscar el documento y
Este es el archivo de esta semana, ¿cierto? Este es el archivo actualizado de esta semana con cada una de las orientaciones que se les dio. Entonces se le escribe, por ejemplo, el compañero Adrián se le había escrito, cumplió, no. ¿Por qué no? Aunque realizó la revisión, creó su matriz, excelente, pero pues no se acató a la sugerencia del primer punto del documento que había publicado el compañero Pablo. Aquí tenemos al compañero. Sí, pero ya... listo. Entonces, vemos acá. Sí. El primer punto, pues, no lo cumplió, aunque la matriz, excelente. Sí, es importante cada uno de los parámetros que se le dan a ustedes como auxiliares, pues, que se cumplan para llevar un buen entendimiento. Listo. Del resto de compañeros, pues, les escribí, cumplió sí, excelente trabajo, revisión de 85 documentos en su totalidad, Andrés Felipe, Jennifer 78, Dayana Michelle 61, David Jesús 55, tenemos también José Luis, que es el compañero que está virtual, 80 documentos, se puso la 10. Dayana Michelle 40, La 20. 55, la 20, sí, 78. Y además recalcar que estos auxiliares súper comprometidos con cada una de las actividades que se les ha designado, se les da la sugerencia en el menor tiempo posible, más o menos la sugerencia se les dio, digamos que el 15, el 16 ya cada uno había hecho los ajustes correspondientes, entonces pues vale recalcar ese Gabriel está compromiso. escalando Chequeo. la parte política, entonces está haciendo lo políticamente correcto. No pelea con nadie, hermano, ¿no? Sí, no, yo no peleo con nadie, solamente les sugiero y les digo, hey compañero, pues... Solamente me ponía a pelear, así que... No, Bueno. inclusive los llamo y todo el cuento, porque pues lo importante es eso. Venga, chicos, venga. Entonces, ahora pasemos a la presentación donde estamos determinando cuáles son las actividades. Correcto. Porque ya tenemos una primera instancia, ahora tenemos es que cómo vamos a hacer esos informes. Lo que estábamos viendo con el ingeniero. Sí. Espera que no cargue. No se sabe la voz. Entonces, chicos, yo las sugerencias que la CAS nos haga, hay que hacerlas en el sentido, no